Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un día más de esta jornada sobre educación. Hoy vamos a presentar a dos profesores, profesor y profesora de la Universidad Michoacana y de la Universidad Pedagógica. Y menciono que es un tema muy interesante abordar sobre el título es La educación popular a debate, la infancia robada del siglo XXI. Una discusión por comenzar de la maestra María de Jesús Guzmán Sereno y del doctor Docil Mancilla. Y entonces, bueno, agradezco al profesor Javier Docil Mancilla, que esté con nosotros el día de hoy, y también a la profesora, disculpen. Y bueno, les cedo la palabra y están en su casa, bueno, en la casa de Salce, y muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a ver qué es esto de la infancia robada. Y le cedo la palabra. Muchas gracias, Hugo. Bueno, pues yo no sé, yo creo que a lo mejor podríamos buscar otra manera, o se altera tus planes, Hugo, porque a lo mejor siendo así como somos pocos, no tiene mucho sentido confrontarlos, mirándonos ahí. O no lo sé, como ustedes vean. Si quieren, podemos ponernos un poco así en círculo, o eso te genera problemas ahí, Hugo. Sí, si gustan. ¿Seguro? Sí, claro. No va a haber problemas no. ahí con lo que tú pones. Pues parece bien, parece bien. Sí. Sí, maestro, claro que sí. Claro que sí. Sí, no. Ay, maestro. No, yo voy a estar acá atrás para ver lo de la grabación. ¿Quieres ponerme aquí porque igual está o ahí porque igual como usted guste. Sí. Sí, maestro. Bueno, pues Hugo, si quieres venir para aquí, ¿cómo te ves? Está bien. No, a ver, nosotros lo que más ilusión nos daría, ¿no?, es compartir con vosotros, que sois amigos, ¿no?, el proyecto educativo que estamos llevando a cabo desde hace unos 8 años, un poquito más, y que llamamos Las Colinas. El proyecto está, bueno, el trabajo lo estamos realizando en un espacio que se encuentra a las afueras de Morelia, a lo mejor lo conocéis, muy cerquita de un poblado que se llama La Métrica. ¿Tú lo conoces? Sí, cuando voy a entrenar. Sí, en la bicicleta. ¿Vas a estar ya en bicicleta? Sí, a veces. ¿Y tú sí, sabes? No. Bueno, pues un día. Está como a 20 minutos. ¿No? El proyecto surgió por una preocupación que teníamos, ponemos un poquito aquí, si quieren, ¿no?, que es un poco la pregunta, ¿no?, de quién piensa en la infancia. Tenemos la impresión de que todo este proyecto de la modernidad, en particular en los últimos años, está castigando particularmente a la infancia. Es como si la infancia hasta hace poco, un poco protegida, ¿no?, por una cuestión casi ética o de pudor, en los últimos años hubiese derribado esas fronteras, esas barreras, y hoy en día se convirtiese en un campo, ¿no?, donde desde el capitalismo mira con voracidad, ¿no?, a intentar sacar beneficios. Es como si de algún modo se hubiese profanado. O esa es nuestra impresión. Ahí ponemos algunas fotos, no nos vamos a detener en esto, yo creo que lo interesante es lo otro, ¿no?, pero un poco se ve por una parte esa erotización de la infancia, ¿no?, por otra parte esa violencia, eso son fotos de aquí, Morelia, ¿no?, esa violencia, ¿no?, que se encuentra no solo entre los adultos, sino también entre la infancia. Muchas veces una violencia que los niños no son capaces tampoco de entender, porque nadie se la explica, pero que llevan dentro. Por ejemplo, en una escuelita, ¿te acuerdas? Aquellos niños que estaban ahí con armas diciendo que eran narcos, ¿no?,
Y de repente les preguntó María de Jesús, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que es un ángel? ¿Por qué las congelaron? Y no tenían ni idea. Es decir, que nadie también se para, ¿no? A explicarles de dónde viene todo ese evidente. O esos niños, ¿no? Que son buena parte los niños de la escuelita, los que aparecen abajo, ¿no? Que son niños que merodean por las calles vendiendo chocolatinas, vendiendo cualquier cosa, es decir, explotados desde los primeros años de edad y que generalmente pues, vienen de familias con muy pocos recursos. La escuelita está a 20 minutos de Morelia, de aquí, está en Morelia, pero la realidad que se experimenta en ese espacio tiene muy poco que ver con la imagen que solemos tener y que se suele dar de nuestro contexto. Realmente, lo decimos así entre amigos, ¿no? Es una cosa devastadora. O sea, uno, ¿no? Traga saliva, ¿no? Al tomar conciencia de las problemáticas, ¿no? Que hoy en día están viviendo. Pero no solo en las zonas pobres, digamos, ¿no? Marginales, la infancia está afectada, ¿no? Pues hoy en día la infancia está siendo vulnerada por todas partes. Muchas veces están peor todavía los hijos de los ricos, ¿no? Los celulares, las escuelas, ¿no? Donde cada vez hay más niños diagnosticados con hiperactividad, con este abanico, ¿no? El espectro autista. Es decir, hay algo que desde hace unos años para aquí está tocando la infancia, está afectando la infancia hasta el punto de que probablemente, nos preguntamos nosotros, probablemente nos encontremos en un momento histórico donde la infancia está por desaparecer. No la niñez, que niños por edad habrá siempre, pero sí la infancia, ¿no? Es decir, ese espacio que el niño necesita para poder ser niño. Y el problema que nos planteamos es que si un niño no tiene niñez, no llega a la adultez antes. Por acelerar la niñez, por desplazar al niño con respecto a su propia niñez, no tenemos adultos antes de tiempo, sino lo que tenemos son personas de edad avanzada que siguen en ese proceso de inmadurez, incapaces de registrar su infancia y también su adultez. Por lo tanto, esto es un problema que afecta a la infancia, pero que poco a poco, cada vez más, irá también afectando a una sociedad formada por niños y por adultos. Esa es nuestra preocupación y esa es la razón, ¿no? Por la que decidimos crear un espacio inspirado en la educación popular que, por no darle nombre y por también hacer énfasis en su carácter pequeño, improvisado, espontáneo, libre y alegre, pues llamamos escuelita. ¿Sí ves? Bueno, ante todo, pues nos planteamos la escuelita como un espacio que invite a vivir, ¿no? Más allá de, o sea, los dos somos educadores, ¿no? Somos los fundadores de la escuelita, pero queríamos como desescolarizarlos, ¿no? No hacer una institución, sino más bien que fuera un espacio libre, abierto, donde se pusiera en práctica la creatividad, la convivencia, como ustedes pueden ver. Ahí están todos los niños, en ese entonces estaban pequeñitos, ¿no? Pues no sé, compartiendo la comida, ¿no? Que es la verdad un momento que les gusta a ellos muchísimo, ¿no? El compartir la comida, el sentarnos todos en la mesa y hacer sobremesa y empezar a hablar, no sé, de lo que a ellos les preocupa, cosa que ahora es un poco más sencillo. Si ustedes van a la escuelita ya los pueden ver sentados, participando, hablando, pero antes era, pues no sé, agarraban la comida y se peleaban incluso casi por ellas, ¿no? Es decir, eran niños en situación, muchos de ellos de abandono, por decirlo de esa manera, como ya lo dijo Javier, niños que trabajan, la mayoría de ellos, que no asisten a la escuela y que pues nosotros no pretendíamos como remediar ese mal de la sociedad, sino todo lo contrario, brindar un acompañamiento y que ellos se sintieran en la escuelita pues como en un hogar, como en un espacio en el que uno quiere estar
quiere estar con otros y quiere compartir, pues no sé, una experiencia, un conocimiento, unas preocupaciones, algo, ¿no? Algo importante. Entonces, pues el espacio está conformado por niños, niñas, adultos también, que se han ido integrando al proyecto de una manera u otra. Totalmente es un trabajo voluntario y gratuito, pues, ¿no? Por decirlo de esa forma. Hacemos muchas actividades con los niños, pero pues no vamos a hacer énfasis en ninguna de ellas porque no hay un currículum diseñado, no hay un proyecto estructurado, no hay un horario fijo, ¿no? Porque los niños entran y salen de manera libre, ¿no? Pueden llegar a cierta hora, también tomando en cuenta que ellos trabajan, muchas veces llegan más tarde, se integran más tarde y muchas veces, pues no sé, salimos 2, 3 de la mañana o 4 de la mañana, no sé, muy tarde. Entonces, lo que quisimos fue crear un espacio pues rodeado de vegetación, con arbolitos, lo cual nos ha ido costando mucho trabajo porque no hay agua en el espacio. Si ustedes van ahorita, el espacio está inundado y verde, pero en tiempo de sequía está el suelo agrietado, o sea, no hay agua y pues no sé, o sea, estamos a unos pasos del manantial, pero nos toca acarrear agua con cubetas para regar los arbolitos, ¿no? O sea, no carecemos de ese líquido. Y por otra parte es un terreno dañado, ¿no? Digamos, por las quemas y por todo eso es muy descuidado, ¿no? No hay, o sea, había muy pocos árboles o 0 árboles hasta que pues nosotros empezamos a sembrar y algunos pues ya nos rebasan, ¿no? O sea, van adelante. ¿Quieres seguir? Sí, yo creo que hay varias cosas, ¿no? que son importantes. Una de ellas, que es algo que me gustaría dialogar con ustedes, una de ellas es que nos parece importante. Lo primero es que nunca pretendimos sustituir a la escuelita. Es decir, nunca pretendimos cubrir con nuestra actividad las actividades, ¿no? que plantea la escuela, ¿no? La escuela oficial. Es decir, no somos no es una iniciativa que reaccione, ¿no? y que intente, ¿no? suplantar un saber escolar, sino que lo que entendimos, ¿no? es que la cultura, la educación, el arte, lo creativo, la convivencia, finalmente las posibilidades humanas, ¿no? ese tesoro de la humanidad, todas esas formas que nos dicen como seres humanos que son formas de vida, pues es algo que nos corresponde a todos los seres humanos. Y eso va más allá de cualquier centro, de cualquier escuela. El tesoro del humano, ¿no? desde un pintor, ¿no? desde la música, todo eso es algo que no pertenece a una institución, sino que es algo que nos pertenece a todos, es nuestra humanidad. Entonces, por una parte tuvimos claro, ¿no? que era importante compartir todo eso, ¿no? que tiene que ver con la vida misma, la vida humana. Lo otro también es que nunca pretendimos plantear un proyecto asistencialista, ni tampoco el intentar resolverle los problemas a los niños, porque eso hubiese sido una cosa atroz. Primero, porque esos problemas son irresolubles. Muchos de estos niños no tienen padres, hay niños de 12 años que viven solos, ¿no? que trabajan en la basura, que van ganando ahí algo de dinero, lo que sea, ¿no? Y esas son situaciones irresolubles. Y mucho menos asumir esas problemáticas como si fueran nuestras, porque eso también hubiese sido engañarlos, porque yo no vivo en esa situación de angustia. Entonces, más bien lo que intentamos trabajar con ellos son formas para que ellos puedan enfrentar su realidad desde la experiencia, ¿no? de una vida que vale la pena ser vivida, ¿no? Es decir, trabajar con ellos dinámicas para que no desaparezca ese deseo de vivir y que frente a ese mundo que ellos tienen, a los que tienen que enfrentarse, pues puedan hacerlo, ¿no? sin una especie de pesimismo existencial, sino sabiendo, ¿no? que la vida humana merece la pena, porque está formada por muchas cosas. Todo eso, todo esto se puede pensar mucho. Por ejemplo,
Muchas veces se dice, pues hay que formar niños sensibles. Bueno, pues ese tipo de cosas hay que ser muy delicado, porque estos niños comen cuando pueden, andan prácticamente descalzos, en la ropa, pues eso, o sea, cualquiera de nosotros que viviera en el contexto en el que ellos viven durante 3 o 4 días, terminaríamos enfermos, ¿no? O muertos, porque tienen una dureza extraordinaria. Solo deciros como una anécdota tonta, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? De que ellos beben agua de los charcos, o sea, de cualquier parte, ¿no? Y aparentemente no se enferman. Vale, entonces uno no puede llegar allí, ¿no? Y generar necesidades, ¿no? O colocarlos en una posición en la que ellos agarren incluso fastidio o odio, ¿no? Hacia la realidad en la que viven. Eso sería una crueldad, ¿no? Entonces lo que nos importa es reconocerlos como iguales, no subestimarlos ni mirarlos con pena, sino ser capaces de reconocer su fuerza, su capacidad para la vida y a partir de ahí establecer una convivencia que a ellos y a nosotros, desde esa situación de igualdad, nos permita reafirmar el deseo de vida. Ahí, bueno, y eso que comentaba María Jesús es muy importante. Uno puede decir, bueno, el espacio es difícil, es muy difícil. Muy difícil por todo eso que decía, o no hay ninguna agua, de repente hay un exceso de agua, cuando prácticamente pasas del desierto a la inundación. Pero todas esas dificultades en realidad son buenas, porque todo es difícil. Y el reconocer esa dificultad, esa complejidad y el saber que juntos, a pesar de todo, podemos salir adelante, es una parte muy importante. Es aprender a volver a ver el mundo con ojos nuevos. Por ejemplo, pues los arbolitos, ¿no? Los arbolitos nos enseñan muchas cosas. Porque generalmente estamos acostumbrados a valorar un árbol, ¿no? Porque sea muy grande, porque dé mucha sombra. ¡Ay, qué árbol tan bonito! Y estos arbolitos viven entre la vida y la muerte. Pero muchos de ellos logran resistir. Y entonces los propios niños, ¿no? Cuando ven que sale una nueva hojita, ¿no? Cuando van adelante, ¿no? Pues ellos entienden, ¿no? Que esas hojas representan la vida y que es una vida, ¿no? Que surge, ¿no? Con dificultad, pero que es vida a fin de cuentas. Y por lo tanto, en cada arbolito, en cada experiencia, en cada uno de nosotros, el sacar una hojita es haber ganado, porque en ese debate lo que se discute es la vida o la muerte, y cuando hay vida, ganamos. Cuando hay muerte, pues ya no. Algunos niños perdieron a sus papás asesinados por un narco, cosas. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos, que el espacio no viene hecho, no es un espacio creado para los niños, para que ellos lleguen y lo vean hecho, sino que el espacio es también una expresión de nuestra interioridad, ¿no? No está creado cuando ellos llegan, ¿no? Sino que es algo que tenemos que producir juntos para generar las condiciones donde la vida pueda darse, ¿no? De manera continua. Y entonces a medida que van creciendo los arbolitos se va transformando la realidad, los arbolitos que crecen ya da sombra a otros arbolitos y eso permite que otros arbolitos crezcan más rápido y entonces los propios niños van tomando conciencia en su intervenir en el espacio, primero su participación en la construcción de algo positivo. Y segundo, algo tan sencillo como sí se puede. Sí se puede hacer las cosas. Sí se puede hacer. Y por otra parte, pues ahí por ejemplo lo vemos, ¿no? Con esos niños que están midiendo un arbolito, ¿no? Ese arbolito está un poco más grande, ¿no? Es una casualidad. El crecimiento de los arbolitos también les ayuda a ellos a medir su propio crecimiento, ¿no? Es como ver en ese crecimiento que tienen a su alrededor una metáfora que les permite tomar conciencia de que lo que les pasa a los arbolitos también les pasa a ellos y por lo tanto ellos también tienen una vida que crece, que se abre, ¿no? Y que puede dar esplendor, que puede dar sombra a otros sujetos, ¿no? Es decir, lo que se favorece con esto es el cuidado de sí y el cuidado mutuo, ¿no? El cuidado del otro. Aquí sí creo que se ve un poquito, ¿no? Sí, o sea, el espacio
es un espacio muy difícil, ¿sí? Y hacemos insistencia en esto porque es un espacio pues muy violento, ¿no? Familias desestructuradas, no sé, el papá se queda aquí, la mamá se queda aquí, el papá se va a Monterrey, la familia se divide en dos, el hijo lo traen de aquí para allá, ¿no? O sea, totalmente armas, drogas, prostitución, ¿no? O sea, problemas realmente graves, ¿no? Y los niños pues viven en ese contexto, ese es su entorno. Entonces, digamos que estos niños tienen cada vez menos, ¿no? Pero naturalizaban mucho la violencia entre ellos también, ¿no? Entonces llegaban un niño de este lado y otro niño de este lado y se confrontaban, se peleaban, ¿no? Se agarraban incluso a golpes, ¿no? Y todo lo querían solucionar a golpes, peleando con navajas, ¿no? Cosas así. Entonces de repente también con los arbolitos y sobre todo también con los animales, que ustedes pueden ver la presencia de algunos animalitos, sobre todo perros, conejos, bueno, de todo, ¿no? Esa convivencia pues ha ido, no sé, cambiando un poco la mentalidad de los niños en ese sentido del cuidado entre ellos, entre nosotros, entre todos, ¿no? Y el cuidado también pues hacia esos animalitos. Y esta destrucción, porque pues son niños, no sé, que de repente sus papás no se preocupan por ellos si es que los tienen, ¿no? De hecho, hemos notado mucho que tienen falta de padre algunos, otros pues ya como dijo Javier, son huérfanos, ¿no? No sé, un hijo, aunque sean hermanos, uno es de un padre, otro es de otro padre, ¿no? Y cuestiones de ese tipo. Entonces, digamos que para ellos la escuelita, para muchos de ellos representa ese lugar, ese espacio de convivencia, ¿no? Donde ellos pueden estar, donde pueden convivir, donde pueden ser y donde hay algo, no sé cómo decirlo, como un punto de referencia, ¿no? Para ellos, porque ellos no lo tienen, al que ellos pueden llegar y saben que van a encontrar pues un acompañamiento. En este caso lo digo así, ¿no? Pero no somos religiosos ni mucho menos, pero lo más parecido a familia ¿no? Que uno pudiera encontrar o a hogar, ¿no? Y lo más parecido también, o sea, ellos eran niños muy ariscos al principio, ¿no? Porque pues estamos hablando de contextos de relaciones también, ¿no? Y todas esas cuestiones, entonces marcaban una distancia, ¿no? Y también es una barrera que poco a poco pues ellos o hemos ido trabajando, ¿no? Ahora ellos pues expresan su cariño, expresan la ternura, ¿sí? de otras formas, ¿no? A su manera siempre, pues no sé, con un dibujo, pero siempre logran también expresar lo que ellos sienten. Y sobre todo, al inicio, pues les daba mucho miedo que nosotros no volviéramos, porque también son niños que están acostumbrados a que lo abandone el padre, a que lo abandone la madre, a que lo abandone la abuela, a, no sé, a mucha destrucción, a la muerte, pues, ¿no? A la violencia. Y de repente, pues, vamos como cambiando un poquito eso. Ajá. Entonces, a ellos les dan como mucha seguridad, pues, el saber que nosotros vamos a volver y vamos a estar ahí. Y confían en eso, ¿no? No sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, yo no solo vienen, la escuela es un espacio abierto para todo niño y para todo adulto. Es verdad, ¿no?, que por donde está la escuelita, pues vienen muchos niños de la zona, ¿no?, que viven bajo estas problemáticas, pero también vienen niños, ¿no?, de otras zonas de Morelia, algunos pues simplemente porque quieren venir, otros muchas veces los traen los papás, ¿no?, porque son niños que están viviendo problemas en la escuela o incluso problemas médicos, ¿no?, pero que uno se da cuenta de que son problemas creados socialmente. Por ejemplo, pues, no sé, a lo mejor niños, ¿no?, que están diagnosticados por psiquiatras y que tienen que ir a centros especiales y los padres están desesperados, ¿no? Y al cabo de un tiempo, la verdad es que luego podemos hablar un poco de esto, ¿no? Pues hasta ahora todos los niños que han venido, ¿no?, al final han logrado desprenderse, ¿no?, de
ese castigo, de ese látigo, ¿no? Y bueno, pues luego pues se reincorporan, vuelven a la escuela, ¿no? Entonces no es un espacio solo pensado para los niños de allí, es un espacio abierto para todo niño y un espacio donde lo que prevalece es la alegría y el hacer. Siempre estamos haciendo cosas, siempre se está trabajando, siempre hay cosas que hacer en una escuelita, que se cuidan árboles, que se cuidan agua, que se hay que poner la mesa, que se hay que calentar las tortillas, ¿no? Entonces no es un espacio ocioso donde uno está, o mucho menos el niño siendo observado, ¿no? Sino que es un lugar de trabajo, ¿no? Donde siempre se están haciendo cosas que son significativas para todos. Y insistimos un poquito en esto, nunca pretendemos cambiar a niños y prometerles cosas falsas. Esto que muchas veces se dice, decir, bueno, si tú estudias, luego vas a poder hacer una licenciatura, vas a tener una beca, una maestría, un doctorado. Decir eso en esos contextos es faltarles el respeto, es mentirles. Es claro que esos niños van a vivir en contextos difíciles durante toda su vida. Entonces no pretendemos falsificar la realidad prometiéndoles algo que no se va a dar, pero sí, ¿no? Dar esa fuerza, ¿no? Un poco esa potencia, ¿no? Para vivir su vida plenamente y sobre todo, y con eso, ¿no? Abrir también posibilidades. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, ¿no? Uno puede comer de pie o puede comer sentado. Uno puede comer solo, ¿no? Tan pronto tiene un alimento, o sentarse en la mesa con los demás. Uno puede, si tiene hijos, golpear a sus hijos, ¿no? O puede pararse para escucharlos. Todo eso son finalmente decisiones que toma un sujeto y muchos de estos niños, sobre todo los que vienen de contextos más desfavorecidos, esas opciones no están en su vida, porque solo conocen lo que vivieron. Entonces, una de las cosas que también quiero hacer en la escuelita es decirles que se puede vivir de muchas maneras. Que, por ejemplo, en la escuelita, ¿no? Nos esperamos todos para comer juntos. Y hasta que termina el último, ¿no? No nos levantamos. Y después de comer, platicamos, ¿no? Sobre las cosas que nos preocupan. Entonces, son cosas que a lo mejor estos niños, algunos, cuando sean adultos, lo asimilarán y lo harán con sus propios hijos, ¿no? O con su familia, lo que sea, y otros a lo mejor no. En cualquier caso, podrán elegir. Y eso es algo que para nosotros es muy importante. No decirles qué tipo de vida tienen que llevar, sino darles opciones para que ellos decidan qué tipo de vida quieren llevar. Nunca considerarlos como sujetos inertes o incapaces para tomar conciencia de su propia existencia, sino más bien abrirles para que tengan opciones y puedan escoger los caminos que ellos quieran escoger. Si quieren vivir en la violencia o si quieren vivir desde la fraternidad. Si quieren estar solos, ¿no? Y preocuparse por ganar mucho dinero, ¿no? Se le puede dar más valor, ¿no? A la compañía y al compartir. Pero al final son ellos los que tienen que tomar la decisión. Nuestra función es hacerles ver que el ser humano se puede decir de muchas maneras. Que se puede ser humano de muchas maneras. Bueno, esto ya hablamos un poco, esto de convivencialidad, ¿no? Que es un espacio que se encuentra, ¿no? Nosotros, digamos, trabajamos por la semana en otros espacios, pero intentamos o ir por las tardes, ¿no? O estar ahí pues, el fin de semana, el día sábado, ¿no? Conviviendo la mayor parte del tiempo con los niños, pero también no es sentarnos y, ¿no? Como en este momento, ¿no? De inactividad. Sino que, pues como dice Javier, siempre hay cosas que hacer. Entonces lo que nosotros hacemos, nada más llegar, es pues preguntarle a los niños qué quieren hacer, dónde y con qué lo quieren hacer, ¿no? Y plantear una serie de actividades, algunas que son pues básicas para que funcione el espacio y otras pues que son más creativas también, ¿no? Ya ustedes vieron ahí, desde medir arbolitos, recolectar flores del campo, ¿no? Recolectar hongos a veces, ¿no? O simplemente detenernos a mirar los arbolitos, ¿no? Y apreciar que si han crecido, si no han crecido, etc. Entonces,
Poco a poco, pues también decir, ¿no?, que es un espacio, porque de repente nos dicen, ¿y cuántos niños conforman la escuelita? Pues no sabemos, ¿no? A veces vienen unos, a veces vienen otros, ¿sí? Casi siempre vienen, ¿no?, o sea, en un determinado tiempo, o sea, sí se repiten, pero ningún día es igual en la escuelita, ¿sí? Por todas esas circunstancias, porque también cada niño es distinto, trae problemáticas distintas, ¿no? Y pues no sé, también trae un estado de ánimo o una situación o un problema diferente, ¿no? Entonces trabajamos pues siempre en función de lo que ellos quieren hacer y de lo que se necesita en el espacio. Sí, la convivencialidad es algo importante, es un concepto que puso sobre la mesa Iván Illich, intelectual, pedagogo, y a veces se entiende mal, ¿no?, la convivencialidad, porque parece que la convivencialidad tiene que huir del conflicto. Y la convivencialidad también implica conflicto. De hecho, lo que menos quisiéramos de la escuelita es que fuera siempre momentos felices, donde el niño siempre comparece de manera dócil frente al otro. Es necesario, ¿no?, que toda esa violencia, todas esas situaciones también tengan un lugar en la escuelita para poder trabajarse. Entonces, la convivencialidad tiene que ver con una forma de intensidad, ¿no?, de una forma de estar con uno mismo y con nosotros. No para evitar el conflicto o ocultar las problemáticas, ¿no?, y fingir que estamos bien, sino para poder tocar ese nervio, esas tensiones, esas fibras que nos constituyen como sujetos y que tienen que ver con nuestros problemas, con nuestras preocupaciones, pero también con la oportunidad, ¿no?, de vivirlas juntos. Y eso ya las transforma en otra cosa, nos permite compartir. Bueno, en este espacio se experimenta pues de manera natural, ¿no?, la zona de desarrollo próximo, que es un concepto de Vygotsky muy aplicado a la cuestión educativa, ¿sí? Pero en este caso, que también esa es la otra cuestión, ¿no?, que los niños son de muy diferentes edades, o las personas, pues, ¿no? Hay desde personas adultas, pues, no sé, adolescentes, ¿no?, adultos, niños, y bueno, incluso llegaron a venir, que ahora ya nacieron, ¿no?, pero personas embarazadas, es decir, hemos tenido niños desde los 0 años. Sí, y ahora los bebés, o sea, es, digamos, de todo, de todas las edades. Entonces se favorece pues esa coeducación, pues, ¿no? Digamos, se nota muy bien cómo en algunos momentos algunos niños van avanzados en algunas cuestiones, o sea, no es porque andemos evaluando ni mucho menos, pero se nota un avance en el niño, ¿no? Después de un tiempo de venir a la escuelita, asume ciertas cuestiones con más naturalidad y se las va enseñando a los niños. Eso no quiere decir que el más pequeño aprenda del más grande, sino que, digamos, al dialogar, al aprender, pues incluso un adulto puede aprender también de un niño y viceversa, ¿no? Y pues en el caso de los bebés también, ¿no?, nos damos cuenta cómo los bebés, al volver a arropar a un bebé pequeño, pues que en ese momento es de todos nosotros cuando está en la escuelita, ¿sí? Intentamos pues darle cariño y todo, pero al mismo tiempo pues también te recuerda algo, ¿no? Pues te recuerda pues que tú también pasaste por eso, ¿no? Y toda esa cuestión, pues que necesitabas a la mamá, que necesitabas mucha paciencia, el cuidado de los otros, etc. Sí, es volver a poner la vida donde siempre estuvo. Es decir, mientras que en general la escuela o las instituciones tienden a dividir a las personas por edades o por capacidades, etc., en realidad la vida en una comunidad siempre estuvo conformada, ¿no?, por personas que ni siquiera se reconocen por su edad, sino que simplemente está ahí, cada quien con sus propias necesidades, pero también con algo que compartir. Y en ese sentido la escuelita intenta hacer ver y beneficiarse mucho de esas posibilidades de la convivencia, de la coeducación. Y como dice María Jesús, esto no quiere decir que el mayor enseñe al pequeño, a veces es el pequeño el que enseña al mayor, ¿no? Hay veces que los niños más pequeños, ¿no?, pueden tener un deseo de vivir que de repente desaparece, un niño mayor que ha vivido una situación difícil, ¿no?, y de ese modo, ¿no?, se van, no solo en un plano cognitivo, sino vital, se van contagiando.
¿no? Y desde luego es algo maravilloso. Es decir, nosotros como educadores en la escuelita, más que estar diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? O enseñando, lo que intentamos es generar espacios y condiciones de posibilidad para que la educación se dé. De tal manera que cuando esos espacios se dan y esos niños están ahí conviviendo, ¿no? Con ciertas dinámicas, uno se da cuenta de que hay algo nuevo que se crea a partir del contacto y tal. Por ejemplo, hay niños, ¿no? que no saben ni escribir, ¿no? O que a duras penas saben leer y escribir, y de repente pues van aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Para enseñárselo a otro niño. Es decir, encuentran la motivación, ¿no? De aprender a leer y escribir porque saben unas pocas palabras, los otros niños no saben, y eso ellos les sirven, ¿no? Para decir, pues yo le puedo enseñar algo. Entonces ellos mismos agarran, ¿no? Y empiezan a preguntar, etc. Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Que son siempre en múltiples sentidos, en múltiples direcciones, nunca unidireccional, sino que son cosas de ida y vuelta, pues es algo que se está dando y que puede entenderse como la zona del desarrollo próximo. También hay algo que está relacionado con esta zona del desarrollo próximo y que nos parece muy importante, que es las regresiones. En general, las regresiones son muy castigadas por las instituciones. Es decir, siempre se quiere ver, ¿no? Que una persona va avanzando, avanzando. Hugo ahora está aquí, mañana tiene que estar aquí. Entonces, si de repente uno va hacia atrás, ¿no? Pues se ve con mucha preocupación, como diciendo algo está mal, ¿no? Bueno, nosotros en la escuelita trabajamos mucho, vemos mucho las regresiones, no como algo negativo. Lo interesante es trabajar, ¿no? Con los niños techos madurativos. Tú sabes que cuando un niño alcanza un techo madurativo, ese techo madurativo ya está alcanzado, puedes relajar. ¿No? Es decir, cuando un niño, por ejemplo, no es capaz, ¿no? De tener empatía, ¿no? O de reconocer a un otro, todos esos techos madurativos que son nuevas adquisiciones en el campo cognitivo, pero también socioemocional, son cosas que el niño ya tiene. Y al adulto le asusta mucho, ¿no? Que de un día para otro vaya a perderlo. Y eso es una barbaridad. Del mismo modo que esos techos madurativos se dan, ¿no? Y se amplían, es necesario que haya como una especie de balanceo, ¿no? Porque uno no puede estar constantemente dando siempre lo mejor de sí. Entonces también observamos que esos procesos de regresión, ¿no? Son muy interesantes. Es como una especie de balanceo donde los niños de repente son capaces de hacer algo o de sentir algo, ¿no? O por ejemplo expresarse creativamente, que antes no podían, y a lo mejor luego viene una fase, ¿no? En la que vuelven otra vez a anudarse, a aislarse o a expresar la violencia. Pero esos son procesos necesarios, ¿no? Precisamente porque en ese vaivén de ida y vuelta el niño encuentra la fuerza, ¿no? Para explorar luego un techo madurativo superior, ¿no? Entonces todo esto lo que nos hace también aprender a tener confianza en el otro, no siempre verlo con miedo, ¿no? Sino tomar conciencia de que hay una humanidad, ¿no? Que nos recorre a ti y a mí, ¿no? Que somos lo mismo, que estamos en lo mismo, y que por lo tanto en ese proceso de estar juntos tiene que primar también la confianza. Y no alertarse, ¿no? Porque el niño no avanza o porque va hacia atrás. Bueno, esta imagen pues a mí se me hace muy importante porque, pues no sé, de repente creemos que, no sé, el adulto tiene una idea del niño, ¿no? Pues no sé, lo creemos que es inocente, ¿no? Tenemos ya una idea de lo que es un niño que hasta cierto punto pues es falsa, ¿no? Porque, bueno, nosotros hemos observado pues, de cerca a los niños, hemos trabajado con ellos. En esta ocasión, ahí ustedes pueden ver la imagen de un niño que hizo su propia máscara, no sé si están viendo, que no es para nada bonita ni lo que uno se imagina que hace un niño cuando tú le pones el material y sin dirigir la actividad, porque te podría llevar, ¿no? Máscaras de conejitos, no sé, máscaras como más amables, pues el niño de repente, o sea, los chicos, bueno, ahora jóvenes te presentan esto, ¿no? Que es pues un poco de su interior, de lo que ellos traen, también de toda esta violencia y de todo el entorno pues que les rodea, que es duro, sí, como ya lo hemos mencionado, duro tanto para ahí alrededor de la mesita, como pues niños que de repente van de aquí de la ciudad, incluso niños que han sido, ¿cómo se dice?, expulsados de todas las escuelas porque son considerados niños con problema y medicados,
al grado, pues no sé, que tuvimos un niño pequeñito que llegaba, bueno, de 4 años más o menos, Adrián, llegaba, se revolcaba en la arena, en una arena que teníamos ahí, y gritaba muy fuerte, ¿sí? Y eso lo hizo por mucho tiempo. Y le decíamos, Adrián, pues ven, ayúdame, ven a jugar, ven a hacer esto, no quería hacer nada. Después de un tiempo que el niño se cansó de hacer eso, pues él solito, ¿no?, sin que nadie le dijera nada, vino y nos dijo, te puedo ayudar a regar, o te puedo ayudar a hacer esto. Y se integró a las actividades y eso permitió pues luego que lo escolarizaran y otras cuestiones. Pero bueno, les doy el caso de otro niño. En este rompimiento de su familia, el papá se va a Monterrey, la mamá se queda aquí, se busca otra pareja y genera un conflicto muy grave en la familia. El niño, que le gustaba tanto dibujar, pintar, incluso pintaba las puertas, ¿no?, con dibujos que él hacía, de repente pues empezaba a armar bolas de silicón con pintura negra y las lanzaba a la pared, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no?, que el niño no sabe cómo expresar o trae dentro de sí mismo, pero que le pesan, que le asustan también, que le dan miedo, pues todo eso hay también dentro del niño, y de repente pues como que solo queremos que salga pues lo bonito, ¿no? El canto, la alegría, o no sé. Yo creo que, o sea, hay que insistir mucho en eso que dice María Jesús. Un poco ponerse ante la infancia exige dar un paso atrás, ¿no?, ponerse en una posición de escucha. No hay nada que tapone más la infancia, ¿no?, que la proyección de la idea de la infancia que tiene el adulto sobre el niño. Todos nosotros podemos construirnos una idea de la infancia, y esa infancia, cuando se proyecta en el niño, impide que el niño pueda expresarse. Entonces, algo que es muy importante es ponerse un poco en una posición de interrogante, casi como antropólogos de la infancia, no desde una posición de saber, sino en una posición de descubrir y descubrirse. Y claro, cuando uno se pone en esa situación, como dice María Jesús, pues se da cuenta de que la infancia no tiene nada que ver, ¿no?, con esa infancia construida por el mundo de los adultos, en el que por otra parte, pues empresas como Walt Disney han tenido tanto que ver, ¿no? Esa Walt Disneyización de la infancia, ese de que la infancia es el juego, o que es pasárselo bien. La infancia es un momento muy importante en la vida de cualquier sujeto, ¿no?, y está formado por tensiones, intensidades, ¿no?, por complejidades, que nadie puede vivir por el niño. Es decir, nosotros no pretendemos meternos dentro del niño como si fuera un objeto. Nosotros lo que reconocemos en el niño es esa misma subjetividad que tenemos cada uno de nosotros, y que el niño tiene que experimentar, ¿no?, por sí mismo, ¿no?, con partes, ¿no?, que pueden visibilizarse y otras partes que quedan invisibles, ¿no? No se trata de intentar radiografiar, ¿no?, al sujeto, ¿no?, para poder controlarlo, sino se trata, ¿no?, de acompañar al sujeto en ese proceso de subjetivación, de reconocerse como un sujeto, es decir, de colocarse en una posición que le permita nombrarse a sí mismo como el sujeto que sea. Y en ese sentido, pues claro, pues muchas veces, claro, cuando les pides a un niño dibújate o haz una máscara de ti mismo o lo que sea, pues claro, uno piensa que va a salir ahí la princesita o el príncipe, pero en realidad salen esas tensiones, esas complejidades, ese mundo laberíntico que no es exclusivo del niño, ¿no?, sino que es inherente, ¿no?, a la propia subjetividad, está en todos nosotros. Pero eso al adulto le da mucho miedo. Y entonces generalmente cuando eso sucede en una escuela, pues lo mandan al psicólogo, al psiquiatra, al neuropsiquiatra, le buscan un tumor cerebral y termina diagnosticado medicamental. Hemos recibido muchos niños medicamentados en la escuelita, al cabo de un tiempo todos esos niños estaban sin necesidad médica. Y no es hacer nada especial, no es tocarles con una varita mágica, sino es poder ofrecer un espacio donde ese niño, ¿no?, pueda ser niño otra vez. Una cosa tan sencilla como esto. No necesita recetas complicadas. Un espacio donde el niño pueda vivir su vida. Y poco a poco todos esos medicamentos y todos esos diagnósticos no hay ningún secreto. Sí, y bueno, esto de aprender a desear, pues también es algo que hemos ido construyendo, ¿no?, y trabajando con los niños, porque pues de repente te llegan ahí, sí, sin saber
qué quieren, quiénes son, ¿no? Un tanto, pues como muchas veces, muchos de nosotros, porque también nos pasa, ¿no? Que no sabemos desear, deseamos pues lo que desde arriba se nos impone, ¿no? Cuando tú le pides a una persona que te hable con sinceridad sobre lo que quiere, pues casi siempre te da una respuesta dada, es decir, no sabemos, ¿no? Y cada vez creo que menos, por toda la cuestión de redes sociales y demás, no sabemos lo que queremos, ¿sí? Entonces ahí en la escuelita pues hemos aprendido poco a poco con los niños, ¿sí? Pues a que ellos deseen, ¿no? A que busquen, ¿no? A que descubran cuál es su verdadero deseo, lo que ellos quieren hacer. Y pues para eso necesitan, uno, estar acompañados, rodeados de quien quieren rodearse también, trabajando con quien ellos quieren estar y pues nombrando lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y porque de repente, pues no sé, si yo le digo, Citlali, tú en este momento, ¿qué quieres hacer, no? Citlali pues va a decir un café, y después el siguiente va a decir, yo también quiero un café, ¿no? Entonces todos copiamos o, no somos auténticos, o sea, no sabemos bien qué decir cuando se nos hace esa pregunta. Entonces, poco a poco hemos ido trabajando para que los niños aprendan a nombrar lo que realmente desean, ¿no? Y pues creo que hay un avance importante en eso, porque como les decía, ahorita estos niños que me llaman mucho la atención, ahí se ven pequeñitos, pues ahora ya están creciendo. Y hay otros niños pequeños. ¿Sí? Sí, lo del deseo es algo muy importante. Yo creo que sí hay algo que es clave, ¿no? También en este trabajo que estamos haciendo, es lo que tiene que ver con el deseo. De hecho, bueno, de un modo o de otro, ¿no? Todos los días las actividades empiezan con una pregunta que puede darse directamente o de manera implícita o explícita, que es ¿qué deseas hacer? ¿Y con quién quieres hacerlo? ¿No? ¿Y dónde quieres hacerlo? Y eso tiene que ver con algo, ¿no? Que es el problema de ser siempre nombrado por los otros, ¿no? Es decir, es el otro el que te nombra, pero uno no puede nombrarse como sujeto, es decir, este soy yo. Obviamente nombrarse como sujeto no es algo que se hace de un día para otro, ni es algo que se hace con una sola palabra, ¿no? Sino que implica una búsqueda, ¿no? Una exploración. El deseo se expresa de manera metonímica, metafórica, ¿no? Mediante una serie de actividades, de repente pintando, de repente haciendo la comida, de repente pues sacando agua de los arbolitos que se están ahogando, juntando las manos ahí entre todos, ¿no? Es decir, lo importante es que el sujeto, ¿no? Pueda ser nombrado por sí mismo, ¿no? Pueda nombrarse, ¿no? Y en ese nombrarse ir descubriendo quién soy, qué quiero para mí y cómo quiero estar con nosotros. Esa es una pregunta que queda en cierto modo tachada, ¿no? por esta modernidad capitalista, ¿no? Donde de lo que se trata es constantemente decirte a ti qué es lo que necesitas o qué es lo que quieres. Necesitas esto para estar bien. Esto es lo que realmente quieres. Lo que realmente quieres es tener un coche nuevo. Lo que realmente quieres es tener más dinero. Lo que realmente quieres es, bueno, pues de lo que se trata es justo de lo contrario, ¿no? De que el sujeto, el niño, ¿no? Y el adulto puedan decirse poco a poco y ir diciendo también cómo quiere vivir, ¿no? Y para eso, claro, todo eso es una manera de irse nombrando muchas veces, no es dar con la palabra. El deseo no se agota, el deseo no se trata de aplacarlo ni de decirlo de una vez por todas, sino de ir diciéndolo a lo largo de tu vida de múltiples maneras distintas. Tiene una función metonímica, ¿no? Metafórica. Y ahí ponemos algunos ejemplos. Bueno, el primero, por ejemplo, es algo que les encanta a estos niños, ¿no? Y creo que a cualquier niño y adulto, ¿no? Que es el trabajar con barro, ¿no? Es algo que son muchas actividades, ¿no? Pero en particular a ellos les gusta mucho por lo que tiene que ver con el amasar el barro, ¿no? Dando forma, ¿no? Con formas que además se destruyen, ¿no? O se autodestruyen y luego hay que reconstruirlas, ¿no? O que se van contagiando, ¿no? Y eso que has hecho tú me gusta, ¿no? Y de tal manera que en el barro al final se va creando más que una figura para exponer una especie de expresión metafórica, ¿no? De cómo está moviéndose, ¿no? Y articulándose. Y otra actividad que es una más, las que muchas que se podrían poner, porque esto
es algo que funciona constantemente en la escuelita. Están haciendo ahí los niños una piñata y a mí nos parece muy interesante esa actividad porque estaban haciendo pues, la piñata, ¿no? Con un globo, poniendo papel con cola, tal y cual, y lo que en principio empezó por ser algo, digamos, técnico, ¿no? Para hacer una piñata y luego romperla, nos dimos cuenta, ¿no? De que en muy poco tiempo se estaba haciendo otra cosa distinta, de cómo los niños, en cierto modo, en esa piñata, ¿no? Estaban reconociendo algo, un vientre, una matriz, digamos, ¿no? Que estaban construyendo juntos, y cómo la piñata en sí misma era una representación, por decirlo así muy rápidamente, de un nuevo parto. Y desde la posibilidad de asomarse al mundo, esta vez ya no de forma violenta, sino acompañada. Pero realmente era algo que daba mucho gusto y asombro, ¿no? Darse cuenta de cómo algo que en principio estaba hecho por utilidad, que era para pasárselo bien y meter dulces, en poco tiempo se transformó en una metáfora que tiene que ver con la vida, con la presencia, con el volver a estar, con ese nacer que nunca se da del todo, ¿no? Pero que puede darse, ¿no? En unas situaciones en las que nos encontremos con alguien que nos está esperando, ¿no? Que nos está esperando y que por lo tanto, ¿no? Recibimos una bienvenida al mundo. Entonces, ese tipo de juegos, ¿no? Que tampoco es necesario significarlo mucho, ¿no? No pretendemos con esto decir, darles un sentido, porque cada niño también le da un sentido, pero nos damos cuenta que recrea un mundo interior y exterior que permite al sujeto, a los niños, ¿no? Expresarse y recomponerse, es decir, reencontrarse, ¿no? A sí mismos de manera distinta y bien acompañados. Por ejemplo, es muy gracioso porque una de estas actividades crearon unos arbolitos, ¿no? Con las... Sí. Cuéntame. Con las piñatas, Sí. ¿no? Y no querían romperlos, ¿no? Por lo que representaba para ellos el arbolito. Crearon el arbolito con mucho gusto, con mucha emoción, les quedó muy bonito y les dijeron, pero ahora no queremos romperlo porque no queremos hacer daño al arbolito. Sí, bueno, ahí ya es un poco también sobre el deseo, ¿no? ¿Qué deseas hacer hoy y con quién, ¿no? Eso es lo que, pues, como dice Javier, de una forma u otra prevalece en la escuelita. Ahí, pues, tenemos niños que de repente les gusta pintar, ¿no? Y se lo toman muy en serio su papel. Y, pues, de repente, no sé, tenemos, por ejemplo, Elías que le encanta hacer burbujas, ¿no? O sea, hay múltiples actividades, no las hacemos todas un día, ¿no? Sino que a lo mejor ellos piensan que quieren hacer, ¿no? Y tienen tantas ganas de hacerlo, ¿no? Que si hay alguien que lo acompañe, pues, y está dispuesto a hacerlo, pues también colabora con él. Pues no son actividades planificadas, ¿no? Todo surge de la espontaneidad. En este caso, por ejemplo, de izquierda, ¿no? Pues estábamos lavando los platos, ¿no? Cada quien su plato y tal, entonces enseguida, ¿no? Un poquito de jabón, pueden encontrarse, ¿no? Las posibilidades, ¿no? De expresarse a través de burbujas. Y burbujas que luego se juntan con otras burbujas y otros niños que luego se suman y a partir de ahí se crea algo que es especial no por la actividad en sí, que es hacer simplemente burbujas, sino por lo que entra en juego, ¿no? Por lo que está sucediendo, por esa intensidad, por ese poder estar aquí y ahora, algo que los adultos no sabemos. Siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer después, en lo que vamos a hacer mañana, siempre estamos pensando en el futuro. Entonces también uno realmente cuando está ahí, ¿no? y observa todo esto, ¿no? Pues también aprende, ¿no? Aprende porque realmente los niños nos enseñan mucho. O sea, sería falso decir que nosotros les enseñamos a ellos. Creo que también todo esto que estamos diciendo tiene que ver con una convivencia que nos beneficie a nosotros tanto como a ellos. Para nosotros supone volver a recuperar esa posibilidad de vivir un aquí y un ahora. Es decir, de volver a encontrarse con la vida, no como algo que es una antesala de la vida, sino como la vida plena. Y eso se da pues, en muchos, a veces se da de manera colectiva, otras veces son los niños que necesitan estar solos y se retiran, por ejemplo el niño de la derecha, ¿no? Que quedó fascinado con las pinturas de Paul Klee, muchas veces llegan a la escuelita y les preguntan, a ver, ¿qué quieren hacer hoy? ¿Dónde y con quién? Y todos sus niños dicen, no, hoy yo lo que quiero es hacer un banco. Y ellos que no han ido a la escuela, ¿vale? Y hoy quiero hacer un banco, o hoy quiero hacer un Paul Klee. En este caso, por ejemplo, el niño estaba haciendo un Paul Klee, encontró un libro de Paul Klee,
que llevamos, ¿no? Entre otros libros, ¿no? Tampoco les decimos tienen que leer este libro, lo que intentamos es generar un espacio donde el niño tendrá que buscar, ¿no? Hasta dar con ese libro que de repente en ese momento le llama la atención. Y este niño hizo un descubrimiento, que fue Paul Klee. Y en esos dibujos de Paul Klee él encontró una gramática, ¿no? Para expresarse. Y durante varios días estuvo totalmente atrapado, ¿no? En las pinturas de Paul Klee, ¿no? Haciendo sus propios Paul Klee. Otras veces pues son Kandinsky, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero no es porque un adulto le diga tienes que hacer esto, ¿no? Sino porque hay algo que está en el ambiente, está ahí, ¿no? Forma parte, ¿no? De nuestra propia convivencia, hay libros y otras cosas, y de repente un niño puede encontrar algo que para él es significativo, y ahí hay que respetarlo. No se trata de decirle, Jaciel, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Me enseñas el dibujo? Es dejarlo, es un sujeto que ya está en plena potencia. Es el ser humano totalmente en sí mismo, ¿no? Dando lo mejor de sí. Esto no hay que pensarlo en términos de aprendizaje, de crecimientos, ¿no? Como algo que está muy metido en la escuela, que es los diferentes grados, primero, segundo, tercero, cuarto. Esto tiene que llevarte a algo, ¿no? El ser humano puede expresarse plenamente en determinados momentos, ¿no? Y esto es la expresión plena del sujeto, del ser humano, ¿verdad? Sí, bueno, no sé si, pero es importante también respetar sus tiempos de los niños, ¿no? O sea, sus tiempos, porque el tiempo de la escuelita es otro tiempo, ¿no? Es, pues como les digo, no hay horarios, de repente eso, pues es un niño muy metido en la actividad y no lo vas a decir, oye, ya, ¿no? Para porque vamos a comer o a hacer esto, ¿no? O sea, siempre es intentar respetar ese momento en el que el niño o las personas encuentran esa concentración y pues como les digo, de repente estamos, no sé, a las 12 de la noche pintando hasta estudiando matemáticas, no sé. Y eso, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que a algunas personas les cuesta mucho, ¿no? Porque llegan y dicen, ¿y a qué horas están? ¿Y a qué hora nos vamos? ¿No? Y está muy pendiente casi siempre, ¿no? Las personas que llegan de visita o así, como que es lo primero que les desentona, ¿no? Porque dicen, ¿qué hora es? ¿A qué hora se come? ¿A qué hora esto? ¿A qué hora? Tengo hambre, ¿no? O no sé, o sea, como que tenemos unas rutinas a las que, y unos tiempos marcados por el reloj, ¿no? Que no podemos modificar o cambiar. Y sobre todo, pues que no pensamos, ¿no? En el tiempo de ellos. Es diferente. La temporalidad es algo muy importante. La niñez, la infancia en sí misma es una temporalidad. La pregunta que uno se debe hacer, ¿no? O que hacemos es cuál es el tiempo del niño. Y ese tiempo no puede salir a buscar, no hay que dejar que se exprese. Entonces es lo que dice María de Jesús, ¿no? La temporalidad es algo. Claro, esto es un proceso de desinstitucionalización, en la medida en que el tiempo se institucionaliza y a partir de ahí se regulariza, ¿no? Y se establece en función de una temporalidad que viene marcada desde arriba, no desde las necesidades del sujeto. Entonces, eso es algo que en la escuelita pues, se rompe por completo, no hay relojes en la escuelita, nadie mira el reloj, no existe un reloj, no sabemos qué hora es, ¿no? Eso es algo, ¿no? Que queda totalmente en suspensión. Estamos allí, ¿no? Y estamos con todo. Lo mismo también, y eso es algo, como dice María Jesús, que cuesta a veces mucho, cuando recibimos visitar a alguien, ¿no? Que quiere conocer a alguien, porque la escuela es un espacio abierto, es un espacio para todos, para niños y para adultos, todos van a ser bienvenidos. Y entonces de repente no pueden entender que los niños de repente a las 2 de la mañana te digan, quiero aprender matemáticas. Niños que no van a la escuela y que a las 2 de la mañana quieren hacer multiplicaciones o quieren hacer divisiones, ¿no? Quieren que les expliques un teorema de matemáticas porque les interesa. Entonces, esto es algo que no se puede programar, que no se puede meter en un currículum, ¿no? Es algo que tiene que ver con algo, es decir, en realidad lo que estamos planteando está más atrás que delante, es decir, lo que estamos descubriendo con todo esto no es algo que se nos promete, sino que algo que siempre estuvo ahí en la vida humana, en las comunidades, ¿no? Que parece que hoy día no se nos olvida. Parece que hoy en día vemos la vida como algo muy complejo, la educación como algo muy complejo, pero en realidad esto de lo que estamos hablando es algo que conocemos desde siempre, ¿no? Que tiene que ver con, de repente a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, Hugo, ¿no? Pues me apetece leer poesía, ¿no? Entonces te levantas del acto y te empiezas a leer poesía, ¿no? Eso también se da entre estos niños y a lo mejor a la 1 de la mañana nos encontramos leyendo cuentos, ¿no? Un niño que da un cuento a otro,
insisto, niños, la mayor parte de ellos en la escuela o han dejado en momentos determinados. Y ahí exprésate como el cuerpo y el teatro. El cuerpo es algo también muy importante, es algo que cuando llegamos a la escuelita costó bastante trabajo, tenía mucha vergüenza expresarse como el cuerpo, eran cuerpos muy rígidos, cuerpos muy encerrados en sí mismos y también muy cubiertos, ¿no? Era como una especie de caparazón real, ¿no? Frente a un mundo que vivían con miedo, ¿no? Un mundo que para ellos representaba la violencia. Y por lo tanto esa violencia quedaba expresada en su cuerpo, que se expresaba, que se escribía como un caparazón, ¿no? Como algo que se encerraba en sí mismo. Y algo muy bonito fue así lo que sigue siendo trabajar con ellos el cuerpo, ¿no? La expresión corporal. A veces es curioso porque uno, como nosotros estamos acostumbrados a lo mejor a otro tipo de actividades, nos puede parecer que la escritura o incluso el habla es la manera en la que nos expresa. Pero en realidad hay un conocimiento que tiene todo ser humano que nos permite expresarnos más fácilmente con el cuerpo. De hecho, lo hacemos incluso cuando no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ese expresarse con el cuerpo tiene más que ver con ir retirando, ¿no? Aligerando una serie de resistencias, ¿no? Para que el cuerpo, como una flor, florezca. Y es una cosa bellísima, ¿no? Encontrarse ya, ¿no? Estos cuerpos, ¿no? Que empiezan a soltarse, a moverse, a volar, a bailar, ¿no? Hasta hacer psicodanzas, ¿no? La invitación que se le hace en ese sentido a los niños es exprésate con el cuerpo. Entonces ellos se expresan con el cuerpo, se visten, hay ropas que tenemos ahí, ¿no? Que cualquiera podría decir que las puedes encontrar tiradas en cualquier parte porque son trozos, retales, ¿no? Porque ellos les sirven para improvisar una capa, o para que un niño se ponga una falda, ¿no? O para que una niña se ponga un pantalón. Y es en ese ejercicio, ¿no? de vestirse, de expresarse con el cuerpo, que ellos también encuentran formas, ¿no? Para encontrarse otros sí mismos, ¿no? Ser otro sin dejar de ser el mismo, explorar su propia personalidad, ¿no? Sí, bueno, ahí el niño que está de este lado, pues era un niño que no sabía, o sea, no se expresaba de ninguna manera, era un niño muy encerrado en sí mismo, como dice Javier. No expresaba sus emociones, siempre estaba sonriendo, ¿no? Pero esa sonrisa, ¿no? Así falsa, forzada, ¿no? Entonces, él es el que les decimos que le gustaba mucho dibujar, ¿no? Y como poco a poco, pues, como dice Javier, se convirtió en un niño que ahora se expresa, ¿no? Expresa cuando está enojado, expresa, ¿no? Cuando está triste, ¿no? Porque algo que de repente es como tan básico, ellos no lo sabían hacer, bueno, y muchos de nosotros tampoco, ¿no? Pero digamos que ha sido muy importante para ellos ese reconocer su cuerpo, ¿no? Disfrazarlo, ¿no? Disfrazarse, incluso bailar, moverse, ¿no? Porque eran acartonados también hasta cierto punto. Y pues no sé, también en eso se expresa a la vez pues una confianza, tanto en el otro como en sí mismo también. Sí, eso que digo es muchos niños, ¿no? Muchos niños con los que trabajamos, cuando llegan, es verdad, ¿no? Un pseudo-diagnóstico sencillo, pues es, ¿no? Ponerles varias caras y dibujar, ¿no? Y ellos no eran capaces de reconocer cuando se estaba alegre, cuando se estaba triste, cuando se estaba, ¿sabes? Para ellos era, no había una relación, ¿no? Entre la expresión corporal y el estado de ánimo. Había como una especie de corte, ¿no? Entre lo que sientes y la posibilidad de expresar lo que sientes. Y bueno, pues eso es algo, esta foto es muy bonita, ¿no? Porque ahí se ve, como de Jesús, un niño que tenía algunas dificultades, ¿no? Para expresarse esos sentimientos, siempre parecía que tenía una cara congelada, siempre estaba riendo, ¿no? Pero era la cara, ¿no? Que estaba creada para el adulto, ¿no? Para que no le hiciera daño a la persona. Era una protección. Si el niño estaba sonriendo, ¿no? Entonces era algo, ¿no? Que estaba generado era una máscara. Y lo mismo con el teatro también. En general les gusta mucho hacer teatro. De hecho, ellos son los que hacen sus propias obras, ¿no? Hacen sus argumentos. Y es muy interesante cómo en el teatro crean una máscara
que desenmascara la primera máscara. Es decir, es como si en ese doble juego de enmascarar la máscara sacaran su propio rostro. Entonces es muy interesante cómo niños en general muchas veces tienen dificultades para expresarse, como tenemos todos nosotros. De repente, ¿no?, cuando se asumen una obra de teatro, asumen el papel que están ocultando. Entonces, a la inversa. Entonces, la teatralización, como dice muy bien Hugo, en lugar de ser una manera, ¿no?, de no contarse, se convierte en la posibilidad de desenmascararse para representar frente a nosotros eso que yo soy. Y entonces el teatro es algo que me gusta mucho hacer y que, bueno, pues eso, ¿no?, que de repente ves como un niño, ¿no?, es capaz de decirse plenamente a través de una obra de teatro, con el día a día está constantemente protegido. Sí, de repente pues encuentran esa posibilidad de ser, ¿no? Algunos con el teatro, otros con el barro, otros con la pintura, o pues no sé, o con burbujas, Con las ¿no? burbujas, con lo que sea. Bueno, aquí dice ¿quién piensa en el tiempo de los niños? De esto ya lo hablábamos un poquito, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Y digo, o sea, que en Morelia, ¿no?, las escuelas y tal, pues nos damos cuenta cómo tanto los niños como pues nosotros, los adultos, estamos constantemente atentos al reloj, ¿no? Y aunque estemos muy a gusto de repente haciendo alguna actividad o disfrutando, ¿no?, siempre está esa exigencia, ¿no?, de es que tengo que, ¿no?, tengo que. Entonces, de repente, pues la escuelita se convierte en ese espacio, ¿no?, gracias a que todos nos olvidamos del reloj, en el que hay un disfrute, pues hay una entrega a la actividad auténtica, pues tanto que les digo, de repente, ¿no?, no pensamos la hora ni nada, pero pues no sé, yo desde mi punto de vista siento que el tiempo rinde más, no sé cómo decirlo, se disfruta más, te entregas más a la actividad y por lo tanto te llenas más de experiencia. No sé, al finalizar el día sientes que has vivido mucho, no sé cómo explicarlo bien, pero más o menos por ahí va la idea, ¿no? Entonces, es eso, es un tiempo que no se mide a través del reloj, es un tiempo en el que nosotros hemos coincidido, pero que a lo mejor es lo que de repente cuando alguien nos visita le cuesta trabajo pues entregarse de esa manera. Sí, exacto. Lo que dice María Jesús es muy importante. Además, yo creo que atraviesa un poco pues, un problema, ¿no?, que está muy ligado al de la modernidad, ¿no?, que es esos tiempos, ¿no?, esa temporalidad, ¿no?, ese tiempo sin tiempo, ¿no?, esa temporalidad, ¿no?, de la prisa, ¿no?, de esa patología del tiempo, ese de estar siempre con el reloj en la mano, ¿no?, nunca da tiempo, siempre pensando más en lo que está haciendo uno ahora, ¿no?, lo que va a hacer después, ¿no?, siempre de algún modo imposibilitando la posibilidad de un encuentro pleno, ¿no?, en el aquí y en la ahora, ¿no? Siempre se está pensando lo que vamos a hacer. Y lo curioso, claro, es que los niños son especialistas en el tiempo, son los maestros, ¿no? La infancia, ¿no?, tiene un tipo de temporalidad totalmente distinta. Violentar la infancia introduciendo temporalidades modernas es acabar con la introducirse en el sujeto para imponerle un tipo de temporalidad, ¿no?, que es una temporalidad de adulto, digamos, ¿no?, de las prisas, supone en la práctica una aniquilar la infancia, porque la niñez, los niños son especialistas de la temporalidad, eso lo sabemos todos nosotros, porque somos, ¿no? Y es curioso, como dice María Jesús, y es verdad. En esos días en los que estamos en la escuelita, donde ninguno mira el reloj, donde de hecho no hay reloj, donde nos guiamos por la luz, que es lo que muchas veces determina las actividades, ¿no?, de estar dentro o fuera, ¿no?, de los mosquitos también, ¿no?, que a determinada hora ya empiezan a comernos, ¿no?, y por lo tanto ya no se puede estar en determinados lugares, o de la lluvia o del sol, es decir, esa temporalidad que no se rige, ¿no?, por un factor externo, sino por lo que está sucediendo en ese momento, y que define a la vez qué es lo que queremos hacer juntos, hace que a nosotros nos permita descubrir un tipo de temporalidad
¿no? Que curiosamente se dilata, de tal manera que son días en los que son días como de muchos días, ¿no? Suceden muchísimas cosas, nunca se repite. O sea, en estos años que hemos estado en la escuelita no hay 2 días que se me parezcan. Si uno tiene que explicar la escuelita por lo que sucede ahí es casi imposible, porque no hay 2 días iguales, ¿no? Siempre son distintos. Cuando uno llega a la escuelita no tiene que ir abierto, ¿no? Para decir, bueno, a ver qué va a pasar hoy, ¿no? Porque es absolutamente imposible saber qué es lo que va a pasar. Y a la vez se dilatan, se hacen muy largos, ¿no? Hasta el punto de que cualquier día, ¿no? Al principio tomábamos notas, ¿no? Así como antropólogos bien disciplinados de lo que sucedía, y te dabas cuenta, un poco como ese cuento de Borges, ¿no? Que escribió un día te llevaría 2, y 3, y 4, ¿no? Es decir, cómo te llevaría toda una semana escribir o explicar, ¿no? O simplemente pensar lo que ha sucedido un día en la escuelita, porque son días extraordinariamente importantes. Bueno, y hasta aquí era un poquito lo que queríamos compartirles. Igual nos hemos enrollado un poquito, pero pues esto sobre todo no quisiéramos que lo viéramos como diciendo, a esto lo crearon ellos, ¿no? Y ellos saben cómo hacerlo tampoco, ¿no? Más bien lo que nos hemos soltado, ¿no? Y hemos dado la oportunidad, ¿no? Para que pueda darse un espacio de convivencia, de encuentro, ¿no? De escuchar al otro y de expresarse sin tanto temor, ¿no? Para pensarnos como seres humanos, qué es lo que queremos hacer, cómo queremos ser y con quién queremos estar. Sí, pues es un espacio de encuentro, ¿no? Y en el que, ante todo, pues, y perdón por la insistencia, pero nos invita a vivir, cosa que creo que hemos olvidado de repente, ¿no? Porque hemos tenido otras exigencias, otras prisas, ¿no? Nos entregamos mucho al trabajo, pero de repente, pues no sé, nos olvidamos de cuestiones importantes, ¿no? Entonces, pues es un poco también volver hacia atrás para, pues, como decirnos en qué momento me perdí y esto es lo que yo quiero y aquí es donde tengo que estar, ¿no? Sería eso. No. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a dialogar. Vamos a dialogar. No pregunto. Ok, si tú preguntas, parece como si yo tuviera una respuesta. Yo no tengo respuesta. También a lo mejor tengo preguntas para vosotros. Bueno, es interesante la propuesta y yo lo viví en su momento cuando estuve en la clase, cuando fuimos a Bucareo. Yo recuerdo que yo llevé un libro, ¿no? De esos así de pasta grande, ¿no? Y les dije, vamos a poner esta obra de teatro, ¿no? Ahí con los niños de Bucareo. Y usted me dijo, no, cierras el libro, déjalo ahí, ya vamos. Y ahora entiendo todo este proceso, porque es decir, al niño y a la niña es darles la centralidad nuevamente. Nos tienen muchas cosas que decir. No es el que llega y va a imponer o va a poner lo que se tiene que decir. Creo yo, y lo vimos ahí cuando llegamos, yo recuerdo esa parte de creo que llegamos y ellos salieron con sus libretas, ¿no? Y yo me quedé, no venimos a darles unas anotaciones, ¿no? Y al final hicimos una obra de teatro, al final se improvisó y se fue espontáneo. Y creo que ellos tienen un recuerdo, quiero decir, y ya pasaron casi 20 años de eso, entonces a lo mejor estos jóvenes adultos tienen un recuerdo que les puede ayudar a no ser narcotraficantes, ¿no? Es como porque es la realidad, sí. Es la realidad que se está viviendo ahora, ¿no? Y que no, y ya existía, o sea, ya existía y ya ha existido siempre, pero creo yo que esto sí es muy interesante, lo que la infancia robada. El caso de aquí en Morelia es muy peculiar, o sea, me tocó ir al mercado hace unos días y ver cómo los niños están trabajando ahí en lugar de ventas, ¿no? O sea, yo lo relacionaba así, pero ahora con lo que ustedes nos comentaron, la verdad va mucho más allá, a una simple visión de un moreliano, ¿no? Entonces
creo yo que sí es importante esto, entender lo que es la centralidad, poner nuevamente con ese Descartes, ¿no? La centralidad al niño y dejarlo que él hable. Y con todos sus miedos, con todos sus traumas, y esto de la cuestión de, por ejemplo, maestro, que nos comentaron, de que el niño estaba grite y grite en la arena, y ya después se curó. Y como aquí nos metemos con psiquiatra, le damos medicamento y sigue por medicamento, cuando en realidad solamente necesita gritarse a sí mismo y gritar a la nada o a la naturaleza y ya. Y es algo existencial, yo creo que es algo que lo necesitamos todos. Sí, sí. Esa rabia del niño, ¿no? Ese enojo, ¿no? Es totalmente comprensible. Y hay que hacerlo, ¿no? Hay que gritarlo, ¿no? No podemos estar siempre callados. Y hay veces que la única manera de articular, ¿no? Es a través del grito, ¿no? La pregunta que se plantea la escuelita, en cierto modo, es cómo transformar ese grito en llamado. Es decir, ese grito que al principio es de rabia, que llegue a convertirse en un ¿quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? Toc, 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 ¿hay alguien ahí? Entonces desde ese otro lado se escucha, sí estoy yo, y sí estoy yo. Entonces descubrir, ¿no? Que en ese llamado, ¿no? Hay la posibilidad de un encuentro con otros, ¿no? Que son como tú. En realidad yo creo que una de las cosas bonitas de la escuelita es que la escuelita es algo, ¿no? Que no necesita de nada. No necesita de dinero, ni necesita de tener grandes conocimientos de pedagogía, ni necesita saber psicología, ni saber psicoanálisis, ¿no? La escuelita finalmente interpela a un tipo de saber que está dentro de nosotros, pero parece que nos hemos olvidado. Interpela a un tipo de espacio que el ser humano conoce desde siempre, pero a los que parece que hemos renunciado. Que finalmente nos coloca frente a situaciones de vida que son inherentes a la vida humana, pero que parece que hoy en día es difícil de encontrar. La escuelita ofrece, por decirlo en breve, un lugar, cuando a todo nuestro alrededor, cada vez más lo que se construyen son nuevos. Es decir, un lugar, ¿no? Que invita a estar sin prisas, ¿no? Para estar con el otro, ¿no? O con uno mismo, sin estar huyendo. Parece que siempre estamos huyendo. Parece que nos hemos convertido en ese sentido en una especie de peregrinaje, ¿no? De búsqueda constante que hace que siempre estemos en tránsito, ¿no? Y la escuelita lo que ofrece es un poco esa función del muelle, del puerto, ¿no? Del lugar de llegada. Es decir, ya estamos aquí, ya llegaste, ya no hay que seguir buscando. Párate. Y al principio, sobre todo entre los adultos, cuando se encuentran en un lugar, ¿no? Del que ya no tienen que huir ni escapar, les genera también una sensación muy extraña, una especie de hormigueo, ¿no? Parece que uno necesita, ¿no? esa excitación o esa aceleración. Pero los propios niños, ¿no? Van construyendo de ese lugar un lugar que invita a estar, y los niños que llegan al principio, pues poco a poco se van tranquilizando y van entendiendo que ya llegaron y que nadie les va a decir lo que tienen que hacer. Hay niños que tardan semanas en querer hacer algo. Como están acostumbrados a la escuela, donde siempre se les está diciendo qué es lo que tienen que hacer, luego llegan a un espacio donde nadie les dice lo que tienen que hacer. En tal caso se les puede decir, a ver, yo voy a plantar un árbol, ¿quién me acompaña? Necesito ayuda, ¿quién me ayuda? Entonces ahí siempre los niños le quieren ir, claro. Pero hay niños donde dicen, pues si no es obligatorio aprender matemáticas ni de leer, pues yo estoy sin hacer nada, como dice María de Jesús. Pero al final no pasa más de 2 semanas, ¿no? Que esos mismos niños que vienen maltratados por la escuela, ¿no? De repente se dan cuenta de que es mucho más divertido pintar, estar jugando, moverse, plantar árboles, ¿no? Y entonces, a las pocas semanas, esos niños, y lo mismo con los niños hiperactivos, llegan niños que están diagnosticados, ¿no? Con síndrome de la hiperactividad y tal, y al cabo de un tiempo en la escuelita, ¿y dónde está esa hiperactividad? No, al revés, ¿no? Ya son niños, ¿no? Que están colocados en un proceso no acelerado, ¿no? Esperando al otro, ¿no? Escuchándolo, etc.
de verdad, estamos aquí poquitos, no tenemos por qué mentir, ¿no? Lo que les estamos compartiendo es nuestra experiencia, es así, y a lo mejor tendríamos que ocultarlo y decir, conseguimos dar con la piedra filosofal, ¿no? Con esa pedagogía no descubierta. Pero lo cierto, ¿no?, es que la escuelita funciona muy bien, resuelve muchos problemas de niños que vienen con diagnosticados, de niños que vienen de contextos muy vulnerables, y no hay ninguna familia. Lo único que se ofrece en la escuelita es algo que el ser humano sabe desde aquí. Lo sabemos todos nosotros. Por eso la escuelita en realidad es algo simbólico, no es un espacio que puedas tocar físicamente. Por ejemplo, los niños les gustan mucho los arbolitos, encuentran mucha empatía con los arbolitos y todos ellos preguntan los nombres, se los van aprendiendo. A ver, son niños de 4 años de la escuelita que tú llevas allí y te dicen, eso es una casuarina, aquello es un fresno, aquello es un mezquite, aquello es un tabachín, ¿no? O sea, vienen a veces adultos, ¿no?, a veces de comunidades, ¿no?, que supuestamente se saben los arbolitos, y son los niños los que terminan dándoles un viaje por la escuelita y dicen, mira, esto es un tabachín, esto es un mezquite, esto no sé qué. Pero ya no solo eso, como muchos de estos niños venden chocolatinas por las calles y bolsas de la basura, ese trasiego, ¿no?, que supone para ellos la venta se ha transformado por completo, porque luego cuando llegan a la escuelita, después de estar trabajando, a lo mejor a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, enseguida corren y dicen, don Javier, doña María Jesús, hoy he visto un tabachín más bonito, ¿no?, que estaba ahí. Entonces la escuelita no es el recinto, porque desde el momento en el que ellos pueden descubrir su espacio cotidiano, nombrando y percibiendo esos árboles, y nada, estaban en flor, pero unas flores tan bonitas, rojas, ¿no?, también te das cuenta de que su mundo, ¿no?, cotidiano también se ha visto transformado, de que son capaces de nombrar sus lugares, ya no solo por el Oxxo que está en la esquina, sino por ese mezquite que está en flor o por ese tabachín que se encuentra. ¿Verdad? Sí, y no tiene nada de secreto. Una de las cosas que yo creo que intenta hacer la modernidad es construir el enigma, ¿no? Hacer que lo que no es enigmático, ¿no?, parezca como enigmático. Hacer que sea imposible, ¿no?, hacer cada vez más difícil el camino, ¿no?, para toparse con eso que siempre estuvo. Y además el reencuentro con la metáfora, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Porque retomando la conferencia que di con ustedes, la ciencia sí, o sea, como la música, en la actualidad no existe una metáfora, o la realidad dentro de una ciudad, de las ciudades, no existe ya la metáfora. Sí, todo está desnudo, todo está transparente, a tal grado que es una existencia inauténtica, pues, lo que Martin Heidegger dice. Entonces, esta propuesta, nuestra de verdad, más que metáforas, yo incluso diría, o sea, tienes razón, ¿no?, pero ya puestos a decir algo, son metonimias, ¿no? O sea, la metáfora es, como decir, habla como un lobo, ¿no? La metonimia habla el lobo, ¿no? Es decir, te das cuenta, ¿no?, de que esos mundos, ¿no?, que esa metáfora, no solo sirve, ¿no?, como una forma de gramática para contar su realidad, sino que realmente constituye, ¿no?, la realidad. ¿Sabes? Por ejemplo, pues eso, que hablábamos antes de cómo el estar haciendo en confianza, ¿no?, una piñata, ¿no?, a ellos les está permitiendo la posibilidad, ¿no?, de volver a vivir la experiencia traumática del nacimiento, esta vez, ¿no?, juntando las manos con otros niños y en un contexto donde se saben esperados y queridos. De tal manera, ¿no?, de que en ese proceso luego de romper la piñata, ellos están viviendo, ¿no?, ese momento traumático del nacer en condiciones de no violencia. Pero es que eso lo puedo decir yo así, lo puede decir María Jesús y parece que es algo un poco forzado y tal, pero cuando estás allí, ¿no?, por los rostros, por lo que experimentan después de haber roto la piñata, etc., te das cuenta de que está funcionando. Que no es solo una manera de contar, no es un ejercicio especulativo, ¿no?, para contar una realidad, sino como la piñata es un vehículo, es un dispositivo que les permite a los niños, ¿no?, volver a vivenciar algo de una manera no traumática.
¿no? Entonces, en la escuelita, le digo la escuelita ya por decir la propia vida, ¿no? Del niño y del adulto, ¿no? Está formulada en términos metanímicos, ¿no? Que por otra parte es la forma del deseo, ¿no? El deseo se expresa de manera metafórica, metanímica, ¿no? Uno no puede decir, para mí no puede haber más violencia que yo te diga, a ver Hugo, ¿qué es lo que tú quieres de la vida? Te quedarías callado, ¿no? Nadie puede decir eso. Esa pregunta es de una extremada violencia, ¿no? De hecho, en buena medida es la violencia de hoy en día, ¿no? Dime quién eres, ¿no? Dime qué es lo que quieres, ¿no? El poder decir qué es lo que quiero requiere, ¿no? Una exploración metafórica, metonímica, ¿no? Que me permite ir diciéndome, ir nombrándome de diferentes maneras a partir de diferentes cosas que tienen que ver con hacer la comida, hacer una pintura, arreglar los arbolitos. Es en ese ejercicio, ¿no? Que se va construyendo una narrativa, ¿no? Que me permite al final, ¿no? Cuando me miro con cierta distancia, decir quién soy. Y eso es lo que los míos yo creo que intentan eso. Pero dicho así parece muy complicado, pero eso siempre ha sido así. Bueno, es que yo creo que de alguna manera lo que ha pasado con nosotros es que de repente se nos olvida cómo ser niños, ¿no? Estamos acostumbrados ya a esta institucionalización en la que hemos vivido, que además de eso, de que olvidamos cómo ser niños, repetimos los mismos patrones. Y muchas veces al preguntarle al niño, ¿verdad que quieres una paleta? Él te va a decir, sí quiero una paleta, porque ya le estás diciendo qué esperas, qué quieres que hagas. Creo que ese también es uno de los problemas que nosotros. Y la temporalidad. Por ejemplo, hay un niño, ¿no? Que estuvo en Majaciel, que estuvo durante muchos meses, ¿no? Totalmente olvidado. Pero venía a la escuelita, que te digo, ¿para qué vendrá a mí? Lo pensamos nosotros, ¿para qué vendrá a la escuelita? Porque era llegar a la escuelita y buscar la habitación más alejada de todos y sin llevarse nada, ¿no? Quedar ahí, ¿no? Por supuesto, nadie invadía ese espacio, nadie iba allí a preguntarle qué necesita, qué quiere, ¿no? Él encontró ese lugar donde quiere estar, ¿no? Y allí estuvo durante varios meses. Quería venir a la escuelita, de hecho era el primero en llegar, y se quedaba en una esquina, a veces con algún libro, otras muchas veces sin nada, ¿no? Allí. ¿No? El intervenir en ese momento hubiese forzado una situación, ¿no? Y es decir, uno desde fuera puede sentir que eso es una pasividad, que el niño está sin hacer nada, pero en realidad, ¿no? Cuando uno lo vive en primera persona, ¿no? Se da cuenta de que hay una intensidad muy fuerte, de que ese niño está viviendo un momento muy importante, que el adulto tiene que aprender a respetar. El querer saber qué es lo que está viviendo ese niño es una forma de violencia, ¿no? Es un golpearlo, ¿no? Para saber cómo suena, ¿no? Hay que aprender a confiar. Y así fue, ¿no? Al cabo de unos meses, ¿no? Este niño, de repente, ¿no? Fue como, y ahora, Dios mío, o sea, es como si hubiese vivido una metamorfosis, ¿no? Es como si fuese ese momento, ¿no? Donde la oruga, ¿no? Hace su capullo, está en reposo para luego salir como una mariposa. Y en estos momentos este niño, pues es que ¿dónde logró encontrarse, ¿no? De otra manera, porque es un niño ahora que participa, que plantea cosas y además ahora está muy metido en cuestiones que tienen que ver con cosas de su gusto, ¿no? Primero estuvo haciendo, bueno, ahora anda con cosas de... Bueno, es algo que traen los jóvenes ahora, ¿no? Pero no me acuerdo. ¿Como el rap o algo? Como el baile. ¿Música? No, ¿Baile? Sí, música, pero son ejercicios físicos que requieren mucha destreza, mucha disciplina. Calistenia. ¿Lo que era calistenia? Sí, bueno, y fue así, estaba también, y de repente encontró, ¿no? En esa posibilidad de la calistenia, ¿no? La forma de nombrarse, de expresarse, ¿no? Es como el cuerpo, ¿no? Y entonces ahora ya tiene un grupo y lo hace con otros muchachos y se ve entusiasmado. A lo mejor uno dice, hombre, hubiese preferido que leyera a Marcel Proust o a Nietzsche. No se trata de eso. Se trata de que ese sujeto pueda encontrar, ¿no? Eso que necesita para estar bien y que le permite estar con otros. Y eso, por ejemplo, en este niño se vio así
después de varios meses, el niño estaba totalmente aislado. Si eso sucede en la escuela, dirán, es que este niño es autista, ¿no? Le van al psicólogo, el psicólogo le preguntará qué es lo que te pasa, tal, el niño nos expresará, dirá este que mandaron a un psiquiatra infantil, si le digo que estará un problema, si le da un medicamento, ¿no? Y ese niño terminará atrapado en una red de la que no puede salir. Y ese niño salió por sí solo, al cabo de unos meses, prácticamente en el que simplemente le dejamos en paz, ¿no? Donde solo se le advertía, ¿no? Que estábamos comiendo, ¿no? Y el niño aparecía a comer, callado, ¿no? Y luego de nuevo se retiraba. Y luego pues hay niños de todas las edades, en el tema de Jesús hemos tenido niños de 0 años, ¿no? En el sentido de que llegaban a la escuelita en la pancita de sus mamás y que después pues han aprendido a hablar y escribir, a hablar y a andar en la escuelita, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ver por primera vez a niños, ¿no? Que andaban por primera vez en la escuelita. Y fue lo que comenté en la conferencia, y lo comenté también el primer día. Freud fue el que le dio el golpe final a esto, ¿no? A la cuestión de la metáfora, ¿sí? Porque se desnuda al sujeto y se individualiza, se pone sentadito o acostadito y vamos a hacer regresiones, vamos a curarte, ¿no? Entonces creo yo y creo que para mí es más amable la logoterapia de Víctor Frank, creo yo, para los sujetos. Pero no es una opinión personal al fin de cuentas. Pero sí vi, por ejemplo, cierta resistencia cuando yo comenté eso, ¿no? Y es normal si los psicoanalistas van a defender Pero su mira, punto de vista. todo lo que tú dices es verdad, pero curiosamente hay algo, por ejemplo, si a veces llegan compañeros, ¿no? Que tienen estudios de psicología y tal, y llegan a la escuelita y son bien torpes, no saben cómo colocarse, ¿no? Parece que siempre tienen que decir algo, ¿no? Parece como que creen que el mundo está esperando, ¿no? Que ellos se expresen, ¿no? Que la realidad, si no es pensada por ellos, no es pensada. Y sin embargo, por ejemplo, hay un señor, un campesino, don Nico, porque no solo hay niños, también hay adultos, que no se pierde un día en la escuelita. De hecho, la escuelita no solo está funcionando cuando nosotros estamos allí, porque los niños están todos los días en la escuelita. Hay una parte, ¿no? Que está más frágil, donde se guardan libros y las ollas y las pocas cosas que hay en la escuelita, donde sí está cerrado, porque si no, pues la robarían gente. Tal, ¿no? Pero los espacios de la escuelita están constantemente abiertos, con techo, ¿no? Donde los niños están todos los días, sin que nosotros sepamos qué es lo que hacen, ¿no? Y a veces también van adultos, y uno de ellos es Don Nico. Don Nico es una persona que no terminó la preescolar, pero tiene una mano con los niños. Y no es una persona que sea niñero, ¿no? Es decir, al revés, ¿no? Es bastante distante con los niños. A ver, ¿qué haces aquí? No me des la lata, no me molestes, déjame trabajar en paz. No es esa persona que tú dices, ay, apapacha a los niños. Sin embargo, yo te juro que nunca he encontrado a nadie que hiciera más bien a los niños. Les da algo, desde esa distancia, ¿no? Desde ese dureza también, ¿no? De decir, ustedes deberían no sé qué y tal, pero les da algo que a los niños les hace bien. Entonces, curiosamente, el psicólogo los psicologiza, de tal manera que un niño frente al psicólogo convierte su padecimiento en una enfermedad. Y cuando están con Don Nico, eso que les puede pasar se materializa y al final se convierte en algo, ¿no? Que puede ser definido y superado sin mayor problema. Sin Freud, sin psicología cognitiva, sin nada, ¿sabes? Entonces es maravilloso, ¿no? Los mejores educadores, ¿no? Que nos hemos encontrado son aquellos, curiosamente, que son campesinos, gente de por allí, gente que no mira a los niños con extrañeza ni que intenta curarlos. Y algo que es muy importante, que no los mira con nada. Ni intenta proyectar sobre ellos la infancia. Yo soy el adulto y tú eres el niño. Vale, o sea, no me molestes a mí, yo no te molesto a ti. Vale, y a la vez conviviendo y compartiendo, ¿no? En las diferentes actividades. Don Nico es lo que podríamos hoy en día un psiquiatra popular. Es una persona, ¿no? Que sin haber estudiado es capaz de trabajar con los niños con mayores problemas y hacer algo bueno para ellos, porque uno lo ve. Ahora, cuando llegan intelectuales, cuando llegan personas con estudios, en general la fastidia. Es más, la mayor parte de los veces, cuéntase tú, ¿no? O sea, los niños responden de manera violenta cuando llegan
personas con estudios. Pero los niños no lo saben, pero es la manera de colocarte, porque ya llegan. Ay, ¿cómo te llamas? Ay, qué guapo es. ¿Y cuántos años tienes? Tienes 8, parece que tienes 10. Al cabo de una hora los niños nos están echando miedo. ¿Cuántas veces hemos visto corretear a estos niños, ¿no? A las personas que llegan allí, ¿no? Supuestamente con un conocimiento, ¿no? Para ayudar. Esa manía siempre de querer ayudar al otro. Esa manía de querer siempre ver al otro en una posición deficitaria, ¿no? De hacerlo esto por tu propio bien. Y estos niños, que son niños que responden con mucha fiereza, ¿no? ¿Cuántas veces se han echado? Pero a piedras, ¿eh? Se suben al tejado de la escuelita y empiezan a echarles piedras. Cuando a veces nos visitan compañeros que vienen de comunidades indígenas, de comunidades rurales, personas que no tienen estudios, que están en la lucha social, o tal, y es increíble porque pasan de los niños, ¿no? Y sin embargo los niños se acercan y al final terminan creándose en un espacio de convivencia. Pero como uno vale, ¿te acuerdas? Bueno, cuéntate algo, ¿no? Sí, yo creo que lo peor que les pueden hacer es infantilizarlos, ¿no? Ellos eso no lo soportan. Sí, o sea, que empieces a hablarle incluso, ¿no? Ay, qué lindo. Exacto. Sí, eso no lo soportan los niños. Entonces, pues sí, de repente se les revierte y les sale esa violencia a los niños, ¿no? Porque la otra persona pues lo puso ahí, ¿no? Entonces sí tuvimos algunos, por ejemplo, un día vinieron a donarnos unos arbolitos, personas pues acostumbradas, pues que hay mucha asistencia social, ¿no? En nuestro país, y de hecho cuando uno habla de lugares como la escuelita, lo primero que sale es ¿qué ocupas? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo por esos niños? Y tú dices, nada, ¿no? Ellos no necesitan nada, a lo mejor si quieres ir y conocer y estar un tiempo ahí, en la escuelita, pero eso es distinto, ¿no? Pero de antemano van con un paso adelante, ¿no? Como diciendo, soy yo la académica, la intelectual, la psicóloga, la persona que te va a salvar a ti. Ajá. En principio todos decimos, yo no tendría nada que aprender de esos niños, que son pobres, o que son deficientes, o que lo que sea, ¿no? Con las etiquetas que le quieras poner, ¿no? En principio esperamos que sea yo el que le dé algo a ese niño, y no el niño el que, o sea, no los vemos como iguales, pues, ¿no? No partimos de que él tiene una falta, de que a él le falta algo, o de que él es pobre, o de que él es, ¿no? Pobrecito, es un huérfano. Por ejemplo, llegó una chica que le dijo, ay, es que yo de mis ganas, ¿no? O sea, se quedó así toda en la mesa y dijo, yo de mis ganas los adoptaría a todos. Y los niños se quedan como, ¿y esta qué le pasa, no? Y dijo el niño, pues yo no necesito que me adopten, yo tengo a mis papás. ¿Sí? O sea, pero pues ya te das cuenta, ¿no? Cómo llegan las personas, ¿no? Porque, bueno, y en México que estamos tan acostumbrados a dar, ¿no? Al dar porque al otro le falta, o incluso, pues lo voy a decir así, pues a dar limosna muchas veces, ¿no? A dar lo que nos sobra, o a dar los juguetes que el niño... ¿no? Exactamente, o la ropa que el niño va dejando. ¿No? Entonces, de verdad hemos tenido cantidad de personas que quieren hacer algo por la escuelita, pero que no están dispuestos a dar lo que para nosotros creemos que es más importante, y es tiempo. Y así mismos, ¿no? O sea, el lema de la escuelita es ven a vivir. Sí. No ven a vivir para los otros. Es decir, si vas allí no debe ser para decir voy a cuidar de estos niños. No, ven a vivir lo tuyo. Porque tú también cuentas. Y tú también eres un niño más, como lo soy yo también. Entonces, si llegas allí tienes que ser tú con todo. Y en esa posición también, ¿no? De colocarte ahí como un espacio que te pertenece. Y que en ese espacio y que es tuyo, ¿no? Y que te vas a encontrar con personas que están allí como tú, y que son esos niños, y que es en ese encuentro, ¿no? Entre nosotros, que somos personas, ¿no? Que puede darse algo especial. Pero, por supuesto, como dice María Jesús, si uno llega a la escuelita pensando a ver qué es lo que yo puedo enseñar, o por ejemplo, algo que da mucha gracia, ¿no? Que muchos dicen, no, pues yo puedo hacerle un taller de marionetas, yo puedo hacer un tal, bueno, pues a lo mejor llegan allí los niños no me regalan también tus marionetas.
¿sabes? O sea, no me molestes, déjame en paz. Porque eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? Claro. Y los demás. Entonces tú vas a estar allí con todo lo que sabes y todo lo que no sabes. Y muchas veces te preguntan los niños o preguntas tú cosas a las que no puedes responder. Esa es tu vida. Y otras veces tú puedes decir, oiga, pues yo sé hacer esto. Y a veces lo que tú sabes hacer son tonterías, ¿no? Pero en ese momento no funcionan para que puedas dar una convivencia y ya está. Pero algo que, por ejemplo, no funciona, ¿no? Es que de los talleres, de las actividades estrella, ¿no? De querer llevarles algo a los niños para que aprendan, olvídate. Lo único que hay que hacer es convivir. Parece que estamos tan inseguros, ¿no? De nuestras capacidades, ¿no? Por el ser personas, que tenemos que estar siempre revistiéndonos con una pátina que nos permita decir yo soy psicólogo, o yo sé hacer esta actividad, o etcétera, etcétera. Y por eso, en ese sentido, puse los nombres de los carteles, los nombres nada más. No voy a poner doctor, no. Eso no, la categorización de eso no nos interesa. ¿Sí? Puedo ser pasante, puedo ser doctor. Y en ese sentido va y doy la explicación también del cartel. O sea, ¿por qué? Porque somos personas, primeramente. Igual catalogados con nombres, pero somos personas y tenemos una identidad como ser persona. Y es eso, en ese sentido. Pero nos cuesta mucho vernos así, nos cuesta mucho el desprendernos de eso, ¿no? Con los que los demás nos nombran o nos califican, y nos da mucho miedo llegar a un lugar, ¿no? Sin tener el control, ¿no? De decir yo sé hacer esto y les voy a enseñar esto. Simplemente colocarse ahí, ¿no? Y a lo mejor si alguno de ustedes o yo mismo, ¿no? Va a la escuelita, a lo mejor se encuentran como este niño, ¿no? Que necesita ese espacio, ¿no? En el rincón, ¿no? Sin que nadie lo moleste, o tumbarse en la tierra y en la arena, ¿no? Y tal, ¿no? Pero nos cuesta mucho, porque nos han acostumbrado mucho a la idea de que somos los salvadores, de que nosotros sabemos y tal. Bueno, este es el caso de estos que eran un colectivo, ¿no? Encantador por otra parte, con los que se podía hablar, gente sensible y tal, que llegaron desde Guanajuato en una camioneta para traer a los a la escuelita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos escondían, además nosotros queríamos ser amables, les hicimos postre. Trajeron comida, ¿No? Y escondieron el postre, ¿no? O sea, no queremos invasoras. Sacaron la parte. Sobre todo, no queremos que nos traten como, ¿no? Como nos están tratando. Claro. Más porque luego hay gente que tiene, o sea, que llega y que es bienvenida, ¿no? Y la aceptan como uno más al primer día. Pero pues de repente esa gente a lo mejor hace algo que saca esa parte violenta en los niños. Sí, claro. Que identifica. ¿Alguien tendrá un comentario? Bueno, yo no alcancé a escuchar todos, me hice un poquito tarde, pero bueno, me quedo con esta idea de aceptar la infancia o las infancias y tal y cual son, ¿no? Con todo lo que conlleva, no imponer una idea de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es si, como no alcancé a escuchar todos, si tendrán algo escrito, algún texto sobre sus reflexiones o sobre la escuelita que me puedan compartir para conocer un poco más. Pues está, el texto es la escuelita, ese es el texto. Es ese libro, ¿no? Que vamos escribiendo en el futuro. Pues a lo mejor en algún momento se podrá escribir sobre todo esto, pero ya se está escribiendo sobre. Y lo estamos escribiendo entre muchos. Es un libro de arena, si quieren. Y quien quiera leerlo no podrá leerlo sin verse sustraído, ¿no? A la experiencia del libro. No hay un lugar seguro, ¿no? Desde el que uno pueda asomarse, ¿no? A esta experiencia sin verse involucrado en ella. Y a la vez, cualquier persona que se involucre, ¿no? Lo podrá leer y escribir y contar, ¿no? Desde su propia experiencia. Más bien, la lectura, ¿no? que ofrece la escuelita es una invitación, ¿no? Para que quien quiera venga a vivir. Quizás nosotros, ¿no? Nos molesta un poco, a ver, cuando viene gente de fuera,
pues siempre hay una alteración, ¿no? Y los niños a veces están más nerviosos, o se ven más inquietos, o tienen más de ser vistos, ¿no? Entonces, lo que sí nos gusta un poco a nosotros es que la gente no venga por curiosidad, ¿no? Es decir, que no vengan solo una vez, ¿no? Para tomar fotos y marcharse, porque eso a veces rompe, ¿no? Cierta espontaneidad, cierta confianza que es necesaria, ¿no? En los niños. Es un poco como si tú invitas a tu casa todos los días personas distintas, ¿no? Pues ya no sabes qué ponerte, si el pijama o el frac, ¿no? Entonces, pues eso no quiere decir tampoco que uno tenga que estar yendo siempre. Lo que sí es muy interesante, y yo creo que hay muchos colaboradores en la escuela, mucha gente, hay personas que vienen, tampoco es necesario programarlo, pero los niños llegan a entender que esas personas forman parte de la escuela. Y tenemos compañeros, ¿no? Que vienen cuando pueden, porque a veces trabajan, otras veces no, y tal, pero ya los niños saben, ¿no? Que estos niños, estas personas, forman parte de la escuela. Y no se alteran, a veces preguntan, ¿no va a venir Charlie? ¿No va a venir Alessandra? ¿No va a venir tal? ¿No? Y pues sí o no, o a veces aparecen por ahí más tarde, ¿no? Pero son personas que forman parte de la escuela. Pero otra cosa es, y a veces ha pasado, ¿no? Personas que llegan allí con la lupa para sacar la foto, para saber lo que es, desde una especie de curiosidad intelectual, muy académica, que se corresponde poco, ¿no? Con el funcionamiento de la propia escuela, porque cada día es distinto, son líneas de fuga, ¿no? Son contagios que se producen y uno tiene que estar en la disposición, ¿no? Para dejarse contagiar y a la vez generar sus propios contagios. Entonces la invitación es un espacio abierto a todo el mundo, ¿no? Y que vengan, ¿no? Con el deseo de vivir, ¿no? De convivir con nosotros. Es un espacio abierto a la vida. Y ese es el libro que es válido, ¿no? Que asomarse ese libro. No, sí, o sea, sí me encantaría. Se me hace que igual estoy un poco nervioso también, ¿no? Estoy un poco nervioso, pero... Nervioso no, yo creo que esos nervios cuando estés ahí se te olvidan, hay tanto que hacer. Siempre hay cosas que hacer. ¿Sabes? O sea, la escuelita no es un espacio intelectual, no es una cabeza, es un cuerpo completo. De tal manera que uno llega allí y dices, ay Dios mío, que este techo se está cayendo, hay que hacer algo. Ay Dios, que no funciona el agua, vamos a tener que darle. Y quién sabe, a ver, tráeme todo esto. Esa es la escuelita. Mientras los niños a su vez están viendo sus propios espacios, sus propios problemas, creando las condiciones para poder hacer algún juego, ¿no? Entonces te dicen, don Javier, juego, déjame en paz. Estoy entendiendo esto, ¿entiendes? Porque si queremos comer y no tenemos agua, vamos a ver cómo resolvemos el problema del agua. A ver, llama no sé qué tal. Esa es la escuelita. Entonces tú tranquilo de esos nervios, ¿no? Porque no llegas a quedar. Porque es estar siempre ocupado, ¿no? Es estar siempre en la convivencia, ¿no? Resolviendo situaciones o creando espacios para poder hacer algo. Viviendo el instante, sí, no te preocupes. Buenas tardes, en primer lugar, pues, hasta el cuarto evento que es hoy, lógico, estoy viendo que es un proyecto sin coyuntura, o sea, sin coordinación, sin nada, o sea, la nada jurídica, como diríamos en el terreno de la abogacía, aterriza un poco, pues, mi inquietud, mi inconformidad, pero el organizador o los organizadores, yo creo que debimos empezar por lo elemental, una presentación de los participantes, de los organizadores, para darle forma a por si ya lo saben, lo repito, esta serie de conferencias, pláticas o como se llama, fueron producto aquí del señorón que está a mi derecha. Él fue el que nos inspiró al organizador u organizadores, y en ese sentido ahí sí me voy a autocalificar. Yo lo voy a denominar un homenaje en vida, como deben ser, en favor, en honor de él,
él fue el que inspiró esta cruzada esta semana. Él y un hijo de él, denominado un libro que se llama Cómo enseñar a pensar a los niños de 4 a 12 años. Entonces, por él, yo en lo que a mí se refiere, fue lo que dio motivo a esta jornada de 5 días de conferencia. Entonces, en ese sentido, sí lamento que a manera de una orquesta sinfónica, hubiéramos ensayado o hubieran ensayado a los que les correspondía haber ensayado una plática general. ¿Por qué y para qué? Porque el trasfondo para mí quiero creer que es la niña, los niños y los adolescentes. Yo quiero creer que ese es el eje principal. En ese sentido, pues yo siento que hubiera causado impacto. O sea, no, cualitativamente yo estoy bien contento. Cuantitativamente que no hayamos tenido eco en cuanto al número de asistentes, no me hace ninguna mella, porque va a ser mi lección superar mi próximo proyecto. En ese sentido, yo sin decir mi participación o no participación, pero sí en lo que a mí se refiere, hice una sugerencia en el flyer, ya hasta se habla de internet, en el programa sugerí que los asistentes se les sugiriera que sean acompañados por un niño o adolescente. Entonces yo en mi caso, salvo esa omisión, yo siento que ya habíamos tenido de gane un niño o un adolescente, y si la posibilidad que lo hubiera es el peor verbo que no, ni para qué emplearlo, pero para próximos proyectos, ya sea mío, de Hugo, de quien corresponda, esa sugerencia de que traigan a un niño, porque el que va a venir ya va a traer un hijo, sobrino o lo que sea, y ya de suyo ya es bastante la ganancia. La unión familiar o la unión de un amigo o amiga, por un lado. Por otro lado, ya para no utilizarme yo de que de esos toco en este evento, sí, ahora voy con ustedes, discúlpenme el atrevimiento, pero hablan bien bonito, igual que la señorita, olvidando los grados, las especialidades. También la conferenciante del día de ayer habló bastante bien, pero pues, no sé si yo pienso de más o mis ideas son muy locas, lo reconozco, pero hubiera estado otra vez el verbo, hubiera sido bien oportuno que invitara a ustedes, igual que la conferenciante del día de ayer, un niño, o sea, un ejemplo viviente, y si, o sea, yo me contagio de esa labor y se las creo. También sí que pues me gustaría visitar, si se puede, la escuelita. Por un lado, pues sí, hubiera estado idealmente un niño aquí, o sea, ya no en beneficio del resultado, del mérito, de los aplausos, sino sacarlo a ese niño de hoy, el de ayer, de su ámbito, y que conociera otro mundo. Pero fuera de eso, pues ahí andamos, y como dijo MacArthur, volveremos, si es que él fue lo que lo dijo. Pues sí, eso es todo, pero en buen plan, son mis palabras. Y sí, pero reitero, fue aquí, él es el causante de esta jornada. Pues Ya es todo. me da mucho gusto estar aquí. Esto de que seamos muchos o pocos, no me parece. Lo importante es que estemos los que estemos. Sí, un ensayo que ha sido oportuno. Yo creo que O sea, somos muchísimos. Yo en mi caso soy muy presentador. O sea, por intuición, mi esencia,
O sea, sí me gusta. Aunque A mí me gusta mucho este ambiente así familiar, ¿no? Y creo que estamos los que estamos, ¿no? Y eso es importante y la verdad, pues, nosotros nos ha dado mucho gusto, agradecemos mucho a Hugo, a ustedes, ¿no? Este espacio que nos han dado para convivir, para compartir esta experiencia de la escuelita, que es una más, por eso es escuelita, ¿no? No creemos que esto sea nada especial y que nosotros tengamos la verdad en la mano, es una experiencia más de otras muchas que estamos convencidos que se están dando en otros muchos espacios. Nos quieren decir en estos momentos que el mundo está perdido, que estamos atrapados por la máquina de... Me pidieron tomar una gráfica y pedirles que ya era hora. Sí, gracias, ahorita. Nos quieren decir que el mundo está en su final, ¿no? Prevalecen posiciones apocalípticas, dándonos a entender que todo está perdido y que no hay un mañana. Y en realidad, del mismo modo que está la escuelita, hay otros miles, cientos de miles de proyectos, ¿no? Que son proyectos de resistencia que se están dando, algunos más grandes, otros como la escuelita pequeñitos, ¿no? Y bueno, pues es así. El mundo no está claro. Pues bueno, quisiéramos seguir, pero pues ya las instituciones tienen su rigurosidad. Seguimos horas. Y bueno, les entregamos entonces estas constancias. Entregamos Y también muchas gracias por participar, estar Gracias con por nosotros. invitarnos, Y bueno, ya me inquietó mucho y quiero que los niños me enseñen los nombres de los demás. Y espero ir, de verdad, les entrego. Y también otro detalle. Sí. ¿Puedo ir al baño? Sí, déjeme. Vamos a comprar un